Gracias por estar aquí. Si te gustan las historias extrañas, quédate un momento. El recinto imperial de Lúmira no parecía un edificio normal. Desde fuera, daba la impresión de respirar. Sus muros claros, casi transparentes, dejaban pasar una luz azulada que nacía de los 3 astros que giraban sobre el cielo del planeta. No había ángulos rectos. Todo estaba curvado, como si el palacio hubiera crecido por sí mismo con el paso de los siglos. Iván avanzó por el salón principal sintiendo el peso de cientos de miradas. Cada paso era incómodo. No pertenecía a ese lugar. Era humano, venido de Oria, un mundo joven que apenas empezaba a ser tomado en serio por las grandes civilizaciones. Nadie allí lo veía como un igual. Solo como una curiosidad. Había aceptado la misión por obligación. No por ambición. Ahora, rodeado de figuras altas, vestidas con metales vivos y joyas que parecían observarlo, deseaba no haber venido nunca. En el fondo de la sala, elevada sobre una plataforma brillante, estaba la soberana Elaris. No necesitaba hablar para imponer respeto. Su piel clara reflejaba la luz como si fuera parte del trono. Sus ojos, de un tono ámbar profundo, no mostraban emoción alguna. El atuendo que llevaba no era ropa común. Se movía con ella, ajustándose como una segunda piel. Antes de llegar al centro del salón, Iván escuchó risas bajas. No entendía todas las lenguas, pero el desprecio no necesitaba traducción. Hizo una reverencia torpe. Demasiado humana. Demasiado simple. Elaris no respondió. Lo observó en silencio. Ese silencio fue peor que un insulto. El ambiente era tan tenso que Iván sintió la necesidad de decir algo. Cualquier cosa. Algo que rompiera esa presión que le cerraba el pecho. Sin pensarlo demasiado, habló. Con esa presencia, alguien pensaría que serías una gran compañera de vida. Las palabras salieron antes de que su mente pudiera detenerlas. El efecto fue inmediato. Las conversaciones murieron. Las copas dejaron de sonar. Algunos consejeros se pusieron de pie, otros palidecieron. El aire parecía más pesado. Iván comprendió demasiado tarde que había cometido un error. Elaris se levantó despacio. Su atuendo reaccionó al movimiento como si compartiera su ánimo. Dio un paso hacia él y habló con voz firme. Acepto. Un murmullo de horror recorrió la sala. Un anciano cercano dejó caer su bastón. Majestad, ¿acepta? Preguntó a alguien, temblando. Acepto, repitió ella, sin dudar. Iván sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso explicar. Decir que era una broma, que no entendía las costumbres de Lúmira. Pero al mirar su rostro, supo que no había vuelta atrás. Los guardianes se acercaron. No para detenerlo, sino para escoltarlo. El protocolo había cambiado. En minutos. Horas después, ya entrada la noche, fue llevado por pasillos silenciosos hasta una puerta oscura. Al abrirse, reveló un espacio que no esperaba. No era una habitación. Era un jardín cerrado. Las paredes estaban cubiertas de plantas luminosas. El agua corría por canales naturales. Desde lo alto, se veían las lunas gemelas reflejadas en todo. Elaris estaba allí, de espaldas, mirando el cielo. Acércate, ordenó, sin girarse. Iván obedeció. ¿Comprendes lo que dijiste hoy? Preguntó ella al fin, mirándolo de frente. No, no del todo, respondió él. En mi mundo, esas palabras no significan lo mismo. Ella se acercó lentamente. Aquí, no existen frases vacías, dijo. Todo lo que se dice tiene peso. Lo tocó en el pecho con la mano abierta. Tu cuerpo reaccionó antes que tu mente. Eso no miente. Iván retrocedió un paso, confundido, asustado, pero también atraído por algo que no sabía explicar. Muchos me han deseado, continuó Elaris. No por quién soy, sino por lo que represento. Tú hablaste sin cálculo. Eso es raro aquí. Él guardó silencio. En ese instante,
comprendió que no estaba frente a un monstruo ni solo ante una reina. Era alguien acostumbrada al poder, pero ajena al afecto sincero. Si vas a quedarte, dijo ella, tendrás que soportar el juicio de todos. Los días siguientes fueron duros. La corte murmuraba. Algunos lo evitaban. Otros lo provocaban. Ya no era un emisario. Era el humano que había sido aceptado. Cada noche, sin embargo, el Aris lo llamaba. No siempre hablaban. A veces solo compartían el silencio, observando las lunas. Iván sabía que su vida había cambiado para siempre. Todo por una frase dicha sin pensar. Y aunque el miedo seguía allí, también había nacido algo nuevo. Algo que no se atrevía aún a nombrar. La historia apenas comenzaba. Iván entendió con el paso de los días que aquellas visitas nocturnas no eran un simple hábito de la soberana. El Aris no lo llamaba por costumbre ni por deber. Lo hacía porque buscaba algo que no había encontrado en nadie más dentro de Lúmira. Una noche no fue llevado a las salas privadas, sino a los jardines elevados, plataformas de cristal suspendidas sobre una oscuridad sin fondo. La vegetación flotante se movía lentamente, como si respirara. Pequeñas luces vivas iluminaban los senderos, dando al lugar un aire tranquilo y frágil. El Aris estaba junto a una fuente clara que emitía un brillo suave. Su cabello caía libre, sin adornos. Vestía una túnica simple, clara, lejos de la imagen rígida del trono. Iván se detuvo al verla. Por primera vez no vio a la gobernante temida, sino a una mujer sola en medio del silencio. No estás acostumbrado a lugares así, dijo ella sin mirarlo. Tu mente hace ruido incluso cuando callas. En Oria nunca hay calma, respondió él con cautela. Todo se mueve, todo compite. Ella observó el agua durante unos segundos antes de hablar otra vez. Aquí el caos se esconde, dijo. Detrás de normas, promesas y miradas falsas. Iván se colocó a su lado. No la tocó. Solo estuvo allí. Desde que llevo la corona, continuó el Aris, nadie se ha atrevido a hablarme sin miedo, o sin deseo de poder. Tú no buscabas nada. Iván respiró hondo. No pensé. Y quizá por eso dije algo que dolía, porque ya estaba ahí. Ella lo miró entonces. Sus ojos no eran duros. Eran cansados. Iván tomó su mano con cuidado. Esperó un rechazo que no llegó. Sus dedos se unieron y el mundo pareció detenerse. El silencio se volvió pesado, lleno de algo nuevo. Sin pensarlo demasiado, Iván se inclinó y rozó sus labios. Fue breve, inseguro, pero honesto. El Aris respondió despacio, como si ese gesto fuera algo que había esperado durante siglos. Cuando se separaron, ninguno habló. Contigo, susurró ella, no tengo que ser la reina. Desde esa noche, los rumores crecieron. En la corte, Iván dejó de ser ignorado. Ahora era observado. Algunos lo evitaban. Otros lo despreciaban abiertamente. Pero lo más inquietante era la actitud del comandante Raelor, jefe de las fuerzas imperiales. Alto, silencioso, cubierto por una armadura oscura que absorbía la luz, nunca cruzaba palabra con él. Solo miraba. La tensión explotó durante un gran banquete. El Aris decidió presentarlo oficialmente, ignorando al consejo. El salón brillaba con luces cristalinas. La música nacía de las paredes. Iván se mantenía firme junto a ella, aunque sentía el peligro en el aire. Raelor observaba cada gesto. Cuando los sirvientes repartieron las copas, Iván notó algo extraño. Una señal mínima. Un cambio en una bandeja. No tuvo tiempo de advertir nada. El Aris alzó la copa. Por la unión entre mundos, dijo. Bebió. El cambio fue inmediato. El brillo de sus ojos se apagó. La copa cayó y se rompió. Ella llevó una mano a su garganta y cayó al suelo. El salón estalló en gritos. Iván corrió hacia ella. Su piel ardía. Su respiración era débil. Protégeme, susurró ella con esfuerzo. Demuestra que no me equivoqué. Iván alzó la vista.
Raelor estaba inmóvil. Sonreía. Tú hiciste esto, dijo Iván con rabia. La reina cayó por confiar, respondió el comandante. Tú solo aceleraste lo inevitable. Los guardias dudaban. Nadie sabía a quién obedecer. La cura existe, dijo Raelor en voz alta. Pero tendrás que quitármela. Iván apretó los dientes. Miró a Elaris una última vez antes de dejarla sobre un manto. Su expresión cambió. Ya no era miedo. Era decisión. Tomó una lanza caída. No sabía luchar como un soldado, pero su voluntad ardía. Entonces pelearé, dijo. No por poder. Por ella. El choque fue brutal. El metal resonó. El salón tembló. Cada paso de Iván era torpe, pero firme. Cada golpe llevaba algo más que fuerza. El destino del imperio se decidió en ese instante. Un humano sin título había desafiado al hombre más temido de Lúmira. Y todo comenzó con una palabra dicha sin pensar. Nadie podía apartar la vista. Un humano frente al guerrero más temido de Lúmira. Todo indicaba que Iván debía caer pronto, pero no ocurrió. Cada vez que el comandante Raelor lo golpeaba, él volvía a ponerse de pie. Sus fuerzas no venían del cuerpo, sino del recuerdo constante de Elaris luchando por respirar a unos metros de distancia. Raelor lo lanzó contra una columna brillante. El impacto fue seco. Iván sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, pero no se quedó en el suelo. Se levantó tambaleándose. Eres débil, dijo el general con frialdad. Solo estás alargando tu final. Entonces que sea luchando, respondió Iván. No dejaré que le quites la vida. Algo cambió en ese instante. Los guardias lo notaron. El consejo lo sintió. Aquel humano ya no parecía fuera de lugar. En su fragilidad había nacido una fuerza nueva, salvaje, decidida. Iván gritó y avanzó. Ya no pensaba. Su cuerpo se movía solo. Esquivó un ataque por poco, giró, usó la lanza como apoyo y se lanzó con todo su peso. Ambos cayeron al suelo entre el asombro general. La pelea se volvió caótica. Golpes, choques de metal, respiraciones rotas. Iván fue herido una y otra vez, pero no se detuvo. No luchaba por honor ni por fama. Luchaba porque no aceptaba un futuro sin ella. Cuando Raelor levantó su espada para el golpe final, Iván la atrapó con las manos desnudas. El filo le cortó la piel, pero no soltó. Con un último esfuerzo, torció el arma y clavó la lanza en el pecho del general. El silencio fue absoluto. Raelor cayó sin vida. Iván quedó de pie, cubierto de sangre, respirando con dificultad. La reina vivirá, dijo con voz firme. Nadie respondió. Del cinturón del general tomó un pequeño frasco. Sin perder tiempo, corrió hacia Elaris. Se arrodilló junto a ella, la sostuvo con cuidado y dejó caer el líquido entre sus labios. Vuelve conmigo, susurró. Por favor. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, ella abrió los ojos. Un murmullo recorrió el salón. Algunos se arrodillaron. Otros retrocedieron, incapaces de comprender lo que habían visto. Iván sonrió, agotado, mientras Elaris apretaba su mano con debilidad. ¿Ganaste?, preguntó ella apenas audible. No podía perderte, respondió él. Con ayuda, la reina se puso de pie. Aún débil, pero erguida. Su voz, suave pero firme, se alzó sobre todos. Este hombre no es un intruso, dijo. Es mi elección. Quien lo desafíe, me desafía a mí. Uno a uno, los guardias inclinaron sus armas. La corte cedió. El destino del imperio había cambiado. Esa noche, ya lejos del ruido y del juicio, Iván fue llevado a los aposentos reales. Los sanadores quisieron atenderlo, pero él solo pensaba en ella. Elaris lo esperaba junto al ventanal, bañada por la luz de las lunas. Cuando lo vio, sonrió como nunca antes. Nunca nadie luchó así por mí, dijo. Iván tomó su mano.
No luché por un trono. Luché por ti. Ella lo abrazó. No como reina. Como mujer. El mundo exterior dejó de existir. No hicieron falta promesas ni palabras grandes. Solo el silencio compartido y la certeza de que ya no estaban solos. Al amanecer, Lúmira despertó distinta. Y entre los cambios del imperio, dos vidas habían quedado unidas no por leyes, sino por una elección nacida del valor y del amor. El amanecer en Lúmira no llegó con trompetas ni celebraciones. Llegó en silencio, como si el propio planeta necesitara tiempo para aceptar lo ocurrido. La luz de los soles se filtró por los ventanales del palacio y tocó los muros de cristal, que por primera vez no parecían fríos. Algo había cambiado en su interior, igual que en el corazón del imperio. Iván despertó despacio. Sentía el cuerpo pesado, lleno de dolor, pero también una calma profunda que nunca había conocido. A su lado, el Aris dormía con la respiración tranquila. Ya no llevaba la rigidez de la reina ni la tensión de la guerrera. Dormía como alguien que, por fin, se había permitido bajar la guardia. Iván la observó largo rato, memorizando ese instante, consciente de que no era solo un descanso después de la batalla, sino el inicio de una vida distinta. Cuando ella abrió los ojos, no habló de imperios ni de traiciones. Sonrió. Y en esa sonrisa había gratitud, alivio y una promesa silenciosa. Las horas siguientes trajeron decisiones difíciles. El consejo se reunió de nuevo, esta vez sin gritos ni amenazas. La caída de Raelor había dejado un vacío de poder que muchos temían, pero el Aris no permitió que el miedo gobernara. Se presentó ante todos sin armadura, con una firmeza serena que imponía más respeto que cualquier espada. El imperio no necesita más sangre, declaró. Necesita verdad. Anunció cambios. Reformas lentas, pensadas, que nunca habrían sido posibles antes. Habló de alianzas basadas en respeto y no en dominación. Y, ante todos, reconoció a Iván no como un símbolo ni como un trofeo, sino como su compañero. Algunos nobles aceptaron de inmediato. Otros tardaron más. Pero nadie se atrevió a desafiarla de nuevo. Para Iván, los días siguientes fueron extraños. Pasó de ser observado con desprecio a ser saludado con cautela, incluso con admiración. No todos confiaban en él, y lo sabía. Pero ya no buscaba aprobación. Había luchado, sangrado y elegido quedarse. Eso era suficiente. El Aris, por su parte, comenzó a cambiar de maneras pequeñas pero visibles. Escuchaba más. Caminaba por los pasillos sin escolta en ocasiones. Visitó zonas del palacio que había evitado durante años. Con Iván aprendió algo que nunca le enseñaron, que el poder no siempre se impone, a veces se comparte. Una noche regresaron a los jardines elevados, el mismo lugar donde todo había empezado de verdad. Las luces flotantes seguían danzando en el aire, ajenas a las intrigas del palacio. Allí, sin testigos, el Aris habló con honestidad. Siempre creí que gobernar era estar sola, confesó. Me enseñaron que amar era una debilidad. Iván la miró con calma. Amar no te hizo más débil, dijo. Te hizo más libre. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, el futuro no parecía una carga, sino un camino abierto. Con el tiempo, las historias sobre aquel humano que desafió al imperio se transformaron. Algunos exageraron los hechos. Otros los suavizaron. Pero lo que nadie pudo negar fue el resultado. Lúmira dejó de ser un lugar gobernado solo por el miedo. No se volvió perfecto, pero se volvió más justo. Iván nunca quiso una corona. Siguió siendo, en esencia, el mismo hombre que había llegado por deber y se había quedado por amor. El Aris siguió siendo reina, pero ya no estaba sola en el trono. Juntos aprendieron que compartir el poder también significa compartir el peso de las decisiones. Años después, cuando alguien preguntaba cómo comenzó aquella nueva era, no hablaban de la batalla ni del veneno. Hablaban de una palabra dicha sin pensar. De una elección inesperada. De dos mundos distintos que, contra toda lógica, decidieron caminar juntos. Y así,
sin grandes ceremonias ni promesas eternas, nació algo más fuerte que cualquier ley, una vida compartida, construida día a día, donde el amor no reemplazó al deber, pero lo transformó para siempre. Con el paso de las estaciones, Lúmira aprendió a respirar de otra forma. Las viejas tensiones no desaparecieron por completo, pero dejaron de definirlo todo. Iván y Elaris no se convirtieron en leyendas intocables, y eso fue precisamente lo que los acercó a su gente. Caminaban entre los ciudadanos, escuchaban historias, aceptaban errores y corregían decisiones. El imperio ya no se sostenía solo por el temor, sino por la confianza que empezaba a crecer lentamente. Algunas noches, cuando el palacio quedaba en silencio, regresaban al ventanal para observar los cielos múltiples. Iván recordaba al hombre que fue al llegar, lleno de dudas, y Elaris recordaba a la reina que creyó no tener derecho a desear. Ambos sonreían al comprender cuánto habían cambiado. No prometieron eternidad, porque sabían que incluso las estrellas se apagan. Prometieron algo más difícil, elegir al otro cada día. Y en esa elección constante, sencilla y valiente, encontraron la verdadera fuerza que ningún enemigo volvió a desafiar.